lo siento, no puedo ayudar con eso. Los días en que los hijos de Israel andaban errantes por el desierto parecían no tener fin. Con cada paso que daban, el susurro del viento traía consigo la voz del Eterno, recordándoles el pacto hecho con sus antepasados. Sin embargo, el desánimo comenzó a infiltrarse en sus corazones, como la sombra de una tormenta inminente. Moisés, el siervo fiel, subió nuevamente al monte Sinaí. Allí, en la cumbre envuelta de nubes, buscó la dirección divina. En su corazón ardía el deseo de guiar a su pueblo hacia la tierra prometida, pero el peso del pueblo lo ahogaba. Las quejas resonaban como un eco inquietante: ¿por qué nos trajiste a este desierto? ¿Para morir aquí de hambre? Éxodo 16:3. Mientras Moisés aguardaba la visita del Altísimo, un silencio reverente llenó el espacio. Desde lo alto, el Señor habló: dile a los hijos de Israel que yo les daré el pan del cielo. Saldrán y recogerán el maná cada día, para que así aprendan a depender de mí. Éxodo 16:4. Al escuchar estas palabras, sus ojos se iluminaron. La promesa de sustento no solo era un alivio, sino también una lección sobre la provisión y fidelidad de Dios. Sin embargo, la incertidumbre continuaba en sus corazones inquietos. Mientras el maná empezaba a caer del cielo, algunos solo podían mirar. ¿Es esto lo que Dios nos quiere dar? Solamente esto, murmuraban. Moisés, lleno de la unción del Señor, se dirigió a ellos: el maná es el pan que vuestro Dios os da. Mirad. No es meramente alimento, sino un recordatorio constante de que nuestro Dios cuida de nosotros y cumple sus promesas. Éxodo 16:15. A medida que los días pasaban y el pueblo recogía el maná, comenzaron a comprender el valor de la obediencia. Cada porción recogida era un paso hacia la confianza en la providencia divina. Las tribus se unieron en la recolecta, y el lado unidad empezó a florecer. Levantaron su mirada al cielo, entendiendo que cada día es un regalo que trae consigo la misericordia del Señor. No obstante, la inquietud se despertaba en algunos que dudaban de la capacidad de Moisés para liderarlos. ¿Acaso no somos nosotros los que debemos entrar en la tierra prometida? ¿Por qué dependemos de su guía?, cuestionaban en secreto. La rebelión comenzaba a gestarse en sus corazones, sembrando discordia entre las tribus. En ese ambiente inestable, Dios, en su infinita sabiduría, determinó introducir un tiempo de prueba. Llamaré a los líderes de cada tribu y les mostraré su papel en mi plan, dijo el Señor. Moisés reunió a los cabezas de las 12 tribus y les impartió la misión que cada uno llevaría a cabo. Vuestros nombres serán recordados y en cada generación habrá un legado que contar. Números 1-2, les animó Moisés. Así, cada tribu fue llamada a unirse y trabajar junto con los demás, no solo como individuos, sino como un cuerpo. La tensión aumentaba, y el viento soplaba, trayendo consigo un sentido de anticipación. Había un propósito mayor que se estaba revelando en medio de sus luchas. El tiempo de la preparación se acercaba a su clímax, y la tierra prometida aguardaba. El cielo se oscureció brevemente, como si el mismo universo contuviera la respiración. Un rayo de luz emergió, y la voz del Señor resonó nuevamente: hoy se establece mi pacto con vosotros, sed fieles y veréis la manifestación de mi poder. Las promesas divinas estaban a punto de acercarse a su cumplimiento, dejando al pueblo con una revelación profunda de que, aunque el camino fuera incierto, la fidelidad de Dios no vacilaría. Así, el eco de la voz divina y la promesa de un futuro brillante resonó en sus corazones, dejándolos con una verdad inquebrantable: el propósito de Dios es más grande que cualquier duda o desafío. El amanecer de un nuevo capítulo está en el horizonte. Mientras el día se despedía y la luna comenzaba a iluminar el desierto, el pueblo de Israel se reunía en los alrededores de sus tiendas, eufóricos por la recién revelada promesa del Señor. El maná, el sustento diario, caía en sus corazones como un bálsamo, llevando consigo una corriente de fe renovada.
Sin embargo, en el trasfondo irradiaba una tensión palpable, como el silencio previo a una tormenta. Moisés, sintiéndose renovado, se apresuró a compartir la revelación divina que había recibido. «Escuchad, hijos de Israel», proclamó con voz firme. «El Señor nos ha mostrado su mano poderosa. Cada tribu desempeñará un rol en la historia de nuestra redención. Debemos unirnos en un espíritu de unidad y amor, demostrando que somos el pueblo elegido de Dios». Éxodo 19:5. El sonido de las palabras de Moisés se expandió, y, por un momento, el miedo y la duda se desvanecieron en el aire. Sin embargo, entre la multitud, un grupo pequeño de voces disidentes comenzaba a elevarse, cuestionando la autoridad de Moisés. ¿Por qué deberíamos seguirlo? No somos nosotros quienes debemos decidir nuestro destino, decían, envenenando la atmósfera con su desconfianza. Moisés, percibiendo el tumulto, subió al monte otra vez, buscando la guía del Altísimo. Con su rostro iluminado por la gloria divina, se postró ante el Señor. ¿Qué haremos, oh Dios? ¿Cómo llevaremos a tu pueblo hacia la tierra prometida si la discordia se levanta entre ellos?, clamó, desbordando su corazón de preocupación. El cielo tembló y la voz del Señor resonó, llena de autoridad y compasión. Moisés, cada levantamiento de duda es una prueba. He llamado a tu pueblo a unirse en obediencia. Nombra Eldos y establece su papel, pero recuerda que en la obediencia está la verdadera victoria. Números 3:2. Así, Moisés descendió con una nueva estrategia, llamados a los líderes de cada tribu para que lo acompañaran en la búsqueda de establecer un sentido de comunidad y propósito divino. Cada uno de vosotros representará a su casa, y juntos formaréis un tabernáculo en el desierto para mi gloria. Éxodo 25:8. Las tribus comenzaron a comunicarse entre sí, uniendo sus corazones en un solo clamor hacia Dios. Mientras los tribus discutían sus tareas asignadas bajo la dirección de Moisés, un remolino de miedo continuaba acechando en el corazón de algunos. Una noche, mientras unos dormían, un murmuro empezó a correr entre ellos: ¿por qué hemos de someter nuestras vidas a un solo hombre? ¿Acaso no somos todos hijos del mismo Dios? La rebelión empezaba a tomar fuerza, sembrando confusión y divisiones. En la mañana siguiente, al salir el sol, Moisés reunió a todo el pueblo. Con voz firme, respondió a los rumores: si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Recuerda cómo nos ha guiado y ha mostrado su favor. La desconfianza es un ladrón, no permitáis que robe la promesa que se avecina. Números 14:9. Entonces, de repente, el viento cambió de dirección y las nubes comenzaron a amontonarse en el horizonte. Una señal asombrosa, una densa niebla se levantó del monte Sinaí, envolviendo a la multitud. Con un profundo temor reverente, el pueblo esperó, y en medio del silencio, se escuchó el trueno aterrador de la voz del Señor: recordad mis caminos y caminad en ellos. Yo soy vuestro Dios y vosotros sois mi pueblo. Éxodo 19:6. El pueblo, postrado en la tierra, sintió el peso de su soberanía y la magnificencia de su bondad. De repente, todo conflicto se desvaneció en la claridad de su presencia. Fue un recordatorio de que su plan era mucho más grande de lo que podían imaginar. Mientras cada tribu se preparaba para cumplir la voluntad del Señor, una nueva verdad surgía: el camino hacia la tierra prometida no solo sería un viaje físico, sino un viaje de transformación espiritual. Cada paso que dieran nos acercaría a los corazones de aquellos que, aunque dudaran, comenzaban a reconocer la grandeza de las promesas divinas. Y así, cuando todo parecía un caos resplandeciente de esperanza aún en las luchas, el cielo se iluminó con un mensaje profundo y desafiante. Pronto se revelarán mis planes, y el camino se abrirá de maneras que jamás habrán imaginado. Mi gloria se manifestará entre vosotros, y volveré para despertar la fe. Salmo 85:6. Las palabras de Dios ecoaron como un desafío, dejando entrever que el verdadero propósito de su andar en el desierto apenas comenzaba a ser entendido. Mientras la niebla del monte Sinaí se disipaba lentamente, la calma reinante en el campamento de Israel se tornó en un profundo asombro. El pueblo,
aún temblando por la resonante voz del Señor, se levantó de la tierra, sus corazones latiendo al unísono con el eco sagrado de las promesas divinas. Moisés, sabiendo que el momento requería confirmación y dirección, convocó a los ancianos de Israel. Escuchad, líderes de mi pueblo, les dijo, su voz firme como el acero forjado. El Altísimo nos ha dado un mandato. No solo somos un pueblo que camina, sino un pueblo destinado a ser luz y testimonio de su gloria entre las naciones. Los ancianos asintieron, sintiendo en sus corazones la responsabilidad que se les otorgaba. Moisés continuó, aquí, en este desierto, el Señor nos modelará. Cada tribu debe ser un testimonio vivo de su obra. Debemos construir no solo un tabernáculo, sino también un testimonio de unidad, de amor, y sobre todo, de obediencia. Éxodo 25, 8. Sin embargo, el murmuro de descontento no cesaba. Entre los incautos que aún se dejaban arrastrar por la desconfianza, una figura destacada, un hombre llamado Coré de la tribu de Leví, alzó su voz desafiante: ¿por qué Moisés y Aarón se han elevado sobre nosotros? Todos somos santos. ¿No es el mismo Dios quien habla a cada uno de nosotros? Números 16:3. Sus palabras provocaron que otros levantaran ruidosamente sus voces, alimentando la llama de la rebelión. Moisés, lleno de gracia y claridad, respondió con humildad: si el Señor ha elegido a Aarón, no es por nuestra gloria, sino por su propósito. Cada uno de nosotros tiene un rol en este diseño divino. No seamos desleales a la dirección del Altísimo, imploró, observando cómo los corazones de algunos se endurecían. En ese momento, la tierra tembló levemente, y una luz resplandeciente emergió del monte, visible para todos. La gloria de Dios se manifestó una vez más, llenando el aire con la fragancia de su presencia. Así dice el Señor, retumbó la voz divina: yo estableceré a aquellos que son verdaderamente míos. Moisés, toma bastones de cada tribu, el que florezca comprobará a quien he elegido. Números 17:5. Con determinación, Moisés reunió los bastones de las tribus, cada uno simbolizando la autoridad y el llamado divino. La noche descendió sobre el desierto, y aunque el pueblo dormitaba, Moisés y Aarón, con fe vibrante, colocaron los bastones en el tabernáculo delante del Señor. La negrura de la noche se vio iluminada por una luz sobrenatural, susurrando promesas de anticipación. A la mañana siguiente, un clamor despertó al pueblo: el bastón de Aarón ha florecido. Con asombro y reverencia, se acercaron para observar el milagro. Almendras nacieron en un solo día, y la adoración comenzó a ascender desde el corazón del pueblo. Dios había respondido y validado su siervo. A medida que la adoración envolvía al campamento, las voces de duda comenzaron a ceder ante la fe renovada. El pueblo comprendió que cada uno tenía un papel en el plan divino, siendo llamados no solo a caminar hacia la tierra prometida, sino a crecer en confianza y unidad. Mientras la emoción del milagro llenaba el aire, en lo más recóndito de su ser, algunos aún luchaban. Así, la voz del Señor resonó de nuevo, prometiendo: no solo seréis un pueblo, sino una luz en medio de las tinieblas, testigos de mi gloria en la tierra. Isaías 49:6. Sin embargo, una pregunta surgía entre los corazones ansiosos: ¿cuál será el verdadero destino de este viaje? Así, se encerró un misterio, porque el verdadero camino hacia la redención y la transformación aún estaba por revelarse. Las piezas del propósito divino estaban en movimiento, y el pueblo, aunque revitalizado, se preparaba para profundos desafíos que pondrían a prueba su fe. Mientras la voz de Dios seguía resonando con un eco de esperanza: pronto apuntaré el verdadero sendero de mi pacto a través de vosotros. Génesis 17:7. Mientras la alborada despejaba el horizonte, un aire de inquietud persistía en el campamento de Israel. Aunque la gloria del Señor había resonado, no todos los corazones estaban conjurados a la unidad. Los ecos de la rebelión aún vibraban entre algunos. Entre murmullos de esperanza, un hilo de incredulidad se tejía con la historia de Coré y sus seguidores, quienes se mantenían firmes en su desafío. Moisés,
sabiendo que la tarea de mantener al pueblo en el camino de Dios no sería sencilla, se retiró al tentadero donde buscó la dirección del Altísimo en ferviente oración. Con cada palabra susurrada, su corazón se llenaba de un intenso anhelo por la paz y la obediencia. Oh Señor, guíanos en este desierto, que tu pueblo no se quede ciego ante las maravillas que has hecho. Que podamos ver tu mano en todo lo que nos rodea. Salmo 25, 4-5, fue entonces cuando un susurro dulce y poderoso rompió el silencio sagrado. Moisés, alza tu cabeza y escucha. El pueblo aún necesita ser testigo de mi poder. He decidido darles otra señal, para que su corazón se convierta y reconozcan que solo en mí hay vida. Deuteronomio 30 horas y 14 minutos. Con renovada convicción, Moisés bajó del monte, donde un silencio expectante había caído sobre el campamento. Con pie firme, se dirigió al pueblo. Pueblo de Israel, escuchad. El Señor os ha dado una nueva instrucción. Mañana, traed vuestros adornos y ofrendas, porque el altar del Señor será purificado entre vosotros. También se escribirá un libro de memorias, un registro de lo que el Altísimo ha hecho entre nosotros. Éxodo 17:14. El pueblo, aunque con recelo, se preparó para el día venidero. Sin embargo, Coré y sus seguidores se aferraban a su descontento, alimentando sus dudas con palabras de rechazo. ¿Por qué seguir al que fue llamado por Dios? ¿Acaso no somos todos llamados a servir?, se preguntaban entre ellos, mientras un viento de efervescencia se esparcía entre aquellas voces titubeantes. Moisés, al darse cuenta de la fractura en la alabanza y unidad, increpó: ¿no veis que el llamado divino no es un adorno, sino un deber que ha de ser cumplido con temor y reverencia? No os perdáis la grandeza de lo que Dios está haciendo. Hebreos 10:31. Sin embargo, la revelación de la fidelidad del Señor estaba por manifestarse de otra forma. A medida que la noche caía, una sombra de expectación envolvía el campamento. El nuevo día llegó. Todos los hombres y mujeres se agruparon alrededor del tabernáculo. Los bastones fueron colocados nuevamente ante la presencia del Altísimo. En el silencio absoluto, una luz fulgurante brotó del tabernáculo, y una voz envuelta en la gloria de Dios resonó. Así dice el Señor: yo mostraré una señal no solo de autoridad, sino de vida en los corazones congelados por la duda. Mire ahora el bastón de Aarón, su brote florecerá una vez más. Números 17:8. De pronto, el bastón se iluminó con una resplandeciente floración. Sus ramas reverdecieron, y frutos de almendra abundaron prontamente, llenando a todos de asombro y temor reverente. El pueblo cayó postrado, comprendiendo por fin la profundidad del amor del Señor. No solo era su Rey y Salvador, sino también el dador de vida. Pero la voz del Señor, potente y amorosa, se escuchó de nuevo: ¿no habéis visto nada aún? Mi plan es mayor que vuestras dudas y desconfianzas. Por medio de este pueblo, la salvación y la esperanza florecerán en la tierra. ¿Estáis dispuestos a ser parte del cumplimiento de mi promesa? Pronto, os guiaré a aún mayores maravillas. Isaías 43 horas y 19 minutos, una reverberación de expectativa vibró por el aire, su eco dejaba una pregunta impregnada en cada corazón: ¿qué otras maravillas del Señor vendrán en este camino tan frágil y glorioso? Las almas estaban inquietas, al borde de descubrir la magnitud del plan soberano de Dios que apenas comenzaba a revelarse. Al amanecer del nuevo día, las tribus de Israel se congregaron una vez más. El aire estaba impregnado de anticipación, la experiencia de la floración del bastón de Aarón aún resonaba en sus corazones. Cada uno miraba a su alrededor, buscando el eco de la voz divina que había brindado esperanza y poder. Sin embargo, el espíritu de descontento no había desaparecido del todo. Coré y sus seguidores, convencidos de su propio camino, se sintieron aún más incentivados por el temor de ser opacados. Escuchad, oh Israel, proclamó Coré, su voz resonando entre la multitud. No necesitamos a un mediador para hablar con Dios. La cercanía complace al Altísimo,
y somos nosotros los que debemos dirigir nuestros corazones hacia Él. ¿Por qué permitir que unos pocos nos combatan? Sus palabras fueron como un veneno que se desparramaba, disolviendo la unión que había comenzado a formarse. Moisés, sintiendo el temblor en la mente de las personas, se dirigió nuevamente al tabernáculo, buscando la dirección divina. Señor, los corazones se han endurecido de nuevo. Hay insurrección en el pueblo, clamó Moisés en ferviente súplica. Las dudas retumban como truenos entre nosotros, y nuevamente, el Señor respondió. Ve y habla a Coré. Dile que el que se acerca a mí y se presenta en mi nombre, conocerá mi gloria. Yo abriré sus corazones a la verdad y demostraré que mi mano está sobre aquellos que he escogido. Éxodo 28, 1. Con este mandato, Moisés salió decidido. Sus pasos eran firmes, y su rostro denotaba una resolución alineada con la voluntad divina. Coré, el Señor Dios de Israel te ha escuchado. Ven ante el altar con los líderes de las tribus. Hoy, dejaremos claro quiénes son los que han sido elegidos por el Altísimo. Números 16:5. Coré, sintiéndose respaldado por su grupo, aceptó el reto. Muy bien, Moisés. El día de hoy será el día en que el pueblo verá la verdad. Cada uno de nosotros presentará nuestra ofrenda, y el Dios Todopoderoso decidirá quién es su escogido. Las palabras resonaban como un tambor en el corazón de aquellos que se reunieron, estableciendo líneas divisorias. Mientras tanto, cada tribu, cada familia, se preparaba para el evento monumental. Se ofrecieron sacrificios, y el incienso se elevaba como una oración fragante al cielo. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y la gloria de Dios, como una nube, se posó sobre el tabernáculo. Moisés, en pie delante del pueblo, alzó su voz una vez más. Hoy conoceréis quién ha sido llamado por el Señor. Él revelará su voluntad en este lugar, y los corazones reconciliados serán testigos de su poder. Números 16:30. Las miradas se entrelazaron, los espíritus estaban en guardia. De repente, una voz atronadora habló desde la nube. Basta, resonó. Yo soy el Dios de vuestros padres, y en mí hay verdad y vida. Mirad y seréis testigos de mi gloria. Los que se rebelan contra mi voluntad serán confrontados. Preparemos el camino para mi revelación. Con esa declaración poderosa, el cielo se iluminó y la tierra comenzó a temblar. La incredulidad de Coré se transformó en pavor, mientras los demás observaban el despliegue de la majestad divina. Los que se habían mantenido firmes en la rebelión temblaron ante la presencia del Señor. Moisés miró a su alrededor, y sus ojos se llenaron de compasión, incluso por aquellos que se habían opuesto. En su interior, sabía que había más en juego. La soberanía de Dios está en marcha, y sus planes se cumplirán a través de este pueblo. No es solo una decisión de hoy, sino el cumplimiento de la promesa que se tejerá a través de generaciones. Con la expectación flotando en el aire, el pueblo se preparó para presenciar una manifestación de poder como nunca antes. De repente, la voz del Señor resonó una vez más, esta vez llenando el aire con la proclamación de un nuevo pacto. He aquí, al pueblo que guiaré a través del desierto, que será luz entre las naciones. Pero el camino a la redención será difícil, y la fe será la clave. ¿Estáis preparados para seguirme? La tensión se palpaba en el aire, y la multitud se enfrentaba al llamado divino. ¿Qué otras maravillas aguardaban a medida que el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse ante sus ojos? El futuro brillaba, lleno de promesas y desafíos, esperando que cada corazón se dispusiera a creer y seguir al Señor de todo corazón. Moisés se erguía desafiante ante la multitud, la continua voz de Dios resonando en sus oídos. Un profundo temor reverente envolvía a la asamblea mientras las palabras del Señor se asentaban en sus corazones. ¿Estáis preparados para seguirme?, había preguntado, y el eco de esta interrogante reverberó en cada ánimo, mientras la nube se espesaba en el aire, iluminando el tabernáculo con una luz resplandeciente. Coré y sus seguidores sintieron que el desafío se volvía tangible.
Un espíritu de inquietud corría entre ellos, y los murmullos comenzaron a crecer. «Realmente necesitamos a Moisés», susurraron algunos, con los ojos parpadeando ante la espectacularidad de lo divino. «Escuchad, Israel», insistió Coré, golpeando su pecho con fervor. «El Altísimo no está limitado a un solo hombre. Nos ha hecho a todos con un propósito. Nosotros somos su pueblo, su escogido». Moisés, conocedor de la naturaleza humana, buscó la calma en su interior mientras oraba en su corazón. «Señor, los ciegos de corazón se han alzado. Dales visión, permite que comprendan tu voluntad», imploró con fe. En respuesta, el Señor le mostró un futuro donde los corazones se unían en un pacto renovado, guiados por su mano poderosa. Con un susurro que reverberó como el sonido de muchas aguas, el Señor dijo a Moisés: «Llama a cada tribu a presentarse ante mí. Revele el resultado de esta confrontación, para que mi gloria se manifieste entre ellos». El corazón de Moisés se llenó de determinación y humildad, entendiendo que no solo se trataba de la insurrección de Coré, sino de la prueba de fe que estaba por venir. Convocada las 12 tribus, ordenó con firmeza. El mensaje se esparció como fuego en paja seca, y las familias se agruparon, cada una con su estandarte, cada una con su esperanza y miedo. En el ambiente pesado de anticipación, se alzaron los sacrificios y la fragancia llegó al cielo. Moisés, siguiendo la instrucción del Señor, tomó el bastón de Aarón, que simbolizaba la autoridad divina y la promesa del sacerdote. «Hoy, cada uno de vosotros presentará su ofrenda ante el Señor. A través de este acto, la verdad será revelada». Coré y sus colaboradores, envueltos en su propia batalla de orgullo, presentaron sus ofrendas con ademanes desafiantes, sin temer las advertencias del cielo. La multitud observaba con los ojos bien abiertos, los corazones en angustia entre la fe y la duda. El tiempo pasó lentamente, cada latido del corazón resonando como un tambor antiguo. Finalmente, el cielo se oscureció momentáneamente y un relámpago de luz cortó el aire. Una voz como trueno emergió de la nube: «Esta es la señal de que estoy con los que he escogido. La tierra temblará, y los que se levantan en rebelión serán testigos de mi poder». De súbito, Coré sintió un frío que le recorrió el cuerpo. «Me he desviado de la verdad», murmuró para sí, pero la voz de la multitud lo animaba, impidiendo que se retractara. «Si eres el pueblo de Dios, entonces demuéstralo», gritó a la asamblea, y un murmullo inquieto se extendió como eco entre las tribus. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, la tensión era palpable. ¿Acaso habría una alternativa en los corazones de los rebeldes? Dios estaba a punto de intervenir. Esto no era solo una confrontación sino también un desenlace que indicaría el rumbo de su pueblo. Con ojos fijos en el cielo, la multitud aguardaba en expectativa. En ese momento de gran clamor, la tierra se estremeció de nuevo y una profunda revelación se presentó, así como la historia se está escribiendo en este preciso instante. Recordad que la fidelidad a mi pacto siempre prevalecerá. Quienes se hunden en la rebelión serán consumidos, pero los que me buscan con sinceridad hallarán redención. Las palabras del Señor se clavaron en el corazón de cada íntimo, suscitando una mezcla de temor y esperanza que desbordaba. «Preparad el camino, oh hijos de Israel, para un nuevo comienzo», resonó la voz mientras la niebla se disipaba. Y en ese preciso momento de revelación, la multitud sintió un latido compartido. Sabían que una decisión monumental estaba en sus manos y que el destino de su nación colgaba de su respuesta. La mirada del cielo permanecía sobre ellos. ¿Cuáles caminos elegirían al día siguiente, cuando el amanecer llegara con nuevas oportunidades? La sombra de la duda había comenzado a disolverse, pero el verdadero desafío estaba por manifestarse. ¿Se unirían en torno a la proclamación de Dios y su eterno propósito para su pueblo? Las preguntas flotaban en el aire mientras esperaban impacientes al amanecer del día que revelaría el irrevocable plan de Dios para sus vidas. El nuevo día amaneció con un resplandor inusitado, como si el mismo cielo estuviera expectante por lo que estaba por suceder. La multitud,
reunida en torno al tabernáculo, se encontraba inquieta, aún absorta en las palabras de Dios que resonaban en sus corazones. Moisés contempló sus rostros, llenos de esperanza, temor y expectativa. Sabía que la elección que harían definiría el rumbo de Israel. A medida que el sol se alzaba, los ancianos de las tribus comenzaron a murmurar entre sí, sus corazones palpitando ante la inminente manifestación de la gloria de Dios. ¿Qué sucederá hoy? Se preguntaban unos a otros, mientras otros recordaban las promesas de sus antepasados y titubeaban entre la fe y la lógica de sus propias inseguridades. El silencio se hizo presente cuando Moisés, con voz firme y llena de autoridad, exhortó a la asamblea: «Hijos de Israel, escuchadme, pues el Señor ha hablado. Hoy, cada tribu se presentará ante el Señor y su elección será revelada. Que se dispongan las ofrendas y que se preparen los bastones, para que el Dios Altísimo asigne a su elegido». Los príncipes de las tribus fueron convocados, sus corazones latiendo en sincronía con la de la multitud. Coré, en su obstinada rebeldía, permanecía a la saga, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba denso, como si las fuerzas espirituales en guerra estuvieran a punto de estallar. ¿Debo seguir en esta contienda? Reflexionó en silencio. Con un gesto determinante, Moisés levantó su bastón y dijo: «Que cada tribu presente su ofrenda a Dios, y entre ellas, el bastón de Aarón, que simboliza su elección». Así, los príncipes comenzaron a presentar las ofrendas mientras murmullos de anticipación llenaban el ambiente y cada mirada estaba fija en el tabernáculo, donde la nube de la gloria del Señor descendía con majestad. A medida que cada bastón era colocado en el altar, una atmósfera de expectativa y reverencia se apoderó de los corazones. Moisés, alzando su voz por encima del clamor, clamó: «El Dios de nuestros padres mostrará su elección en este lugar. Que se cumpla su voluntad». Con un trueno que resonó entre las montañas, la nube de gloria se iluminó aún más, y una voz retumbante, como el sonido de muchas aguas, proclamó la verdad que todos esperaban escuchar. «He aquí el bastón de Aarón, el sacerdote que he elegido entre vosotros. El Señor ha hablado, y en su demostración está su poder». En aquel instante, el bastón de Aarón floreció, brotando flores y almendras, signo inequívoco de la elección divina. Un murmullo de asombro atravesó la multitud, mientras sus corazones reverberaban en sincronía con la voz celestial: «Aarón es mi elegido, en su linaje estará mi sacerdocio para la eternidad». Coré, aterrorizado, comenzó a darse cuenta de la gravedad de su insurrección. Las palabras de Dios eran claras y poderosas, y su rebelión parecía desvanecerse ante la verdad revelada. Pero sus seguidores, en un esfuerzo por sostener su liderazgo, comenzaron a vocear: «Que se revoquen estas decisiones. Nosotros somos igualmente dignos». La voz de Moisés retumbó nuevamente: «El juicio del Señor está cerca, no os apartéis de la verdad que ha sido revelada. Recordad, aquellos que se levantan en oposición a mi llamado a unirse bajo el pacto de Dios, cosecharán el juicio divino». En ese momento, una gran tierra tembló, indicando que el cielo mismo estaba de testigo de esta revelación. La rebeldía de Coré y sus seguidores se tornó palpable, pero en sus corazones brotaba una lucha interna: perseverarían en su camino o se someterían al Altísimo. Mientras el pueblo observaba en temor, la firmeza de la decisión que cada uno debía tomar se hizo evidente: ¿seguiréis el camino del Señor o el de la insurrección?, preguntó Moisés, y la agonía de la elección pesaba en el aire. La dimensión espiritual de esta confrontación se expandió, pues Dios había sembrado una nueva semilla de fe en los corazones de su pueblo. Así, el destino de Israel pendía de un hilo, y la voz de Dios resonaba: «Lo que está por venir establecerá un nuevo pacto, y a través de esta prueba, experimentaréis mi redención». ¿Aceptarían su llamado o se perderían en la acción de sus rebeldías? El amanecer del día trajo consigo no solo luz, sino también una oportunidad divinamente designada. Reinaba la incertidumbre, y el clamor por una revelación mayor llenaba el corazón de Moisés. «Oh Dios, revélanos tu voluntad,
clamó en su interior, sintiendo la urgencia de la elección que definiría al pueblo de Israel. Las preguntas seguían fluyendo, aguardando el momento decisivo donde el poder de la decisión se uniría con el propósito eterno de Dios. El estruendo del cielo aún resonaba en el corazón de la multitud cuando la reverberación de las palabras de Moisés se desvaneció en sus oídos. ¿Qué será de nosotros?, susurraban entre sí, sus rostros reflejando el miedo y la expectación mientras contemplaban la manifestación de la gloria divina que aún flotaba en el aire, como un manto pesado que les recordaba la innecesaria carga de la rebelión. Coré, navegando entre la culpa y la desesperación, sintió que su rebelión comenzaba a desmoronarse. ¿Puedo seguir desafiando a aquel que tiene el poder de la vida y la muerte? ¿Acaso el deseo de liderazgo es más importante que la obediencia al Altísimo? Una lucha interna se abría paso en su corazón, enfrentando su orgullo con la verdad revelada ante todos. Mientras tanto, Aarón, al borde del altar y con su bastón en la mano, experimentaba una ola de fervor y reverencia. Mi Dios ha hablado, yo soy su siervo. Su elección sobre mí es un honor que jamás debí haber dudado. Ya no solo sentía el peso del sacerdocio, sino que comprendía la responsabilidad que venía con dicha elección, como un estandarte sobre el cual su pueblo habría de marchar. En el silencio que siguió a la proclamación divina, Moisés rogó ante el Señor: te imploro, Padre Celeste, que abra nuestras mentes y corazones. Haz que esta elección sea un faro para tus hijos. Que ningún corazón se endurezca, y que la rebelión sea desvanecida. La súplica resonaba en lo más íntimo de su ser, y de repente, una luz fulgurante brotó desde el tabernáculo, iluminando no solo el lugar sino también el entendimiento de todos aquellos presentes. Los que se rebelan contra mis escogidos, hallarán la ruina. Pero al que se humilla y se vuelve a mí, le extenderé mi mano de misericordia. Resonó la voz del Señor, como un eco de antaño que se entrelazaba con la naturaleza misma. La multitud quedó en quietud, cada uno en su propia reflexión, capaces de sentir cada palabra como si cada susurro viniera directamente a sus corazones. Coré, abrumado, enfrentó la verdad de su situación. ¿Qué he hecho? Si Dios ha hablado, ¿quién soy yo para desafiar su voluntad? La tenue esperanza de redención tropezaba en sus pensamientos, mientras los corazones de sus seguidores, que inicialmente se alzaron en oposición, comenzaban a tambalear. Muchos se preguntaban si el camino a seguir debía ser la unidad bajo el mando de Aarón o la destrucción por la rebelión. La voz de Moisés retumbó de nuevo con autoridad y compasión: hermanos míos, el propósito del Señor se manifiesta hoy. Este es el momento en que nuestras decisiones trazarán el destino de nuestra nación. Hoy, nuestra desobediencia debe morir, para que la obediencia y la unión florezcan. Un murmullo de asentimiento se cruzó por la multitud, algunos ojos llenos de lágrimas de arrepentimiento, mientras otros se esforzaban por mantenerse firmes en su elección. Las palabras de Moisés dieron paso a un tiempo de reflexión. Hombres y mujeres se arrodillaron, elevando súplicas al cielo, conscientes de que esta elección tenía el poder no solo de cambiar sus vidas, sino también el rumbo de toda la nación. Así, en la agitación del momento, surgió un nuevo clamor: dame un corazón puro, oh Dios. Crea en mí un espíritu recto. La voluntad de Dios comenzó a manifestarse con poder en cada uno de ellos. Sin embargo, en medio de la abundancia de fe, la sombra de la insurrección se cernía aún sobre Coré y sus seguidores. En su lejanía, un susurro oscuro comenzaba a murmurar nuevamente: pero, ¿es Aarón realmente quien merece ser el líder? Nosotros también somos ungidos. La rebelión parecía haber encontrado nueva vida, mientras la lucha entre el bien y el mal se intensificaba. Entonces, en lo alto del monte, la voz del Señor resonó una vez más, imbuyendo el aire con reverencia. El juicio se aproxima, y dentro de lo que está por venir, mi plan será esclarecido. No solo en la elección de un sacerdote, sino a través del establecimiento de un pacto que abarcará generaciones. La revelación dejó la atmósfera cargada, como un rayo listo para caer. Si bien el pueblo sentía tanto temor como esperanza, sabían que sus promesas nunca fallan, y así,
Moisés, sintiendo la urgencia de un poder superior, lanzó una pregunta resuelta al cielo: ¿veremos, oh Señor, tu gloria en medio de esta prueba? ¿Nos has traído hasta aquí solo para perdernos en nuestra propia insurrección? En la respuesta implícita que pendía en el aire, toda la congregación sintió una nueva ola de expectativa. La historia de Israel estaba por ser marcada por la elección, y el camino hacia un nuevo pacto aguardaba a ser revelado en todo su esplendor. ¿Estarían preparados para el destino que Dios mismo había trazado? En la complejidad de decisiones y caminos, el futuro brillaba con la promesa de otro amanecer, mientras la revelación de su plan se estaba preparando para manifestarse con poder. Mientras el día avanzaba, un silencio reverente se mantuvo sobre el campamento de Israel. Los corazones pulsaban con la esperanza del amanecer de un nuevo rumbo, pero las voces de insurrección aún susurraban en la penumbra. La tensión entre la obediencia y el desafío continuaba vibrando, con el pueblo dividido entre la fidelidad y el descontento. Era un momento crucial, donde el destino del pueblo pendía de hilo. Moisés, firme y resuelto, se dirigió a la multitud congregada. Hoy, seremos testigos del cumplimiento de la promesa del Altísimo. El Señor ha elegido a Aarón no solo como sacerdote, sino como un símbolo de unidad y fe. Esto no es un mero liderazgo, sino una oportunidad para reflejar su gloria. Números 16:9. Las palabras de Moisés reverberaron en el aire, infundiendo en algunos una chispa de esperanza, pero en otros, la llama de la rebelión comenzaba a apagar el deseo de seguir. En un acto de desafío, Coré tomó el centro y, con voz temblorosa pero decidida, proclamó: ¿acaso no todos somos elegidos? No permitiremos que un solo hombre decida nuestro destino. Cada uno de nosotros ha sido llamado a servir al Señor. Sus palabras resonaron entre sus seguidores, quienes comenzaron a murmurar, alentados por su entusiasmo. Moisés, sintiendo el peso creciente del tumulto, elevó su mirada hacia el cielo. El Dios de nuestros padres ha hablado. No es tiempo de división, sino de unidad bajo su mandato. El que se levanta contra la autoridad designada por el Altísimo encontrará la verdad de su juicio. Hebreos 10:31. Había en sus palabras un peso divino, un llamado a la responsabilidad que resonó en muchos corazones. Sin embargo, Coré no se detuvo. Si el Señor quiere hablar, que lo haga, pero no somos menos que los que están en el poder. La frustración y el desafío comenzaron a abrir una grieta entre el pueblo, creando una atmósfera tensa y anticipativa. Moisés, en un acto de fe, aceptó el reto y propuso que Coré y los líderes rebeldes se presentaran ante el Señor, llevando sus ofrendas para probar quién era el verdaderamente elegido. Mientras la multitud deliberaba, Moisés volvió al tabernáculo. Allí, con su rostro iluminado por la presencia de Dios, clamó: Señor, tú conoces los corazones de tu pueblo. Muéstrales tu gloria y la verdad de su elección. La respuesta no tardó en llegar. Una nube densa se asentó sobre el lugar, y la voz poderosa de Dios resonó: hoy, mostraré a quien he escogido como un sacrificio puro. Al llegar el momento decisivo, Coré y sus seguidores presentaron sus ofrendas junto a la de Aarón. Fue entonces cuando la gloriosa presencia de Dios iluminó el lugar, y un trueno retumbó en el aire. El Dios de Israel ha hablado. He elegido a Aarón, y el que se rebela encontrará su ruina. En el instante que siguió, la tierra tembló bajo los pies de la multitud, y un fuego consumió rápidamente todo lo que no era santo. Los que se habían alineado con Coré sintieron el peso de su desafío. Dios está aquí, gritaron algunos, mientras otros caían postrados en temor. La gloria del Señor se manifestó con un poder que nadie podía ignorar. Las miradas se volvieron hacia el bastón de Aarón, que floreció en un testimonio visual del poder de Dios, exhibiendo almendras que brillaban como joyas. Entonces, un profundo silencio se apoderó del campamento, y la voz del Señor resonó: he venido no solo a elegir, sino a transformar a un pueblo rebelde en un pueblo obediente.
Aquellos que estaban en la resistencia vieron las consecuencias de sus actos, y muchos, movidos por el temor reverente, se arrepintieron. Moisés, observando la transformación en la multitud, levantó su voz con compasión. El camino hacia la redención no es fácil, pero el tiempo de la creación de un pueblo santo ha llegado. Permaneced unidos, manteneos en la senda de la fidelidad. Éxodo 19:6. Días después, mientras el pueblo se enfervorizaba en adoración, se sintieron revelados no solo como un grupo, sino como una nación diseñada para algo grande. Aprendieron que la verdadera libertad reside en obedecer a Dios, y que incluso en la incertidumbre del desierto, podían ver su mano guiadora. El viaje hacia la tierra prometida estaba lleno de desafíos, pero también de una renovada fe en el Señor que los había liberado. Ellos entendieron que su verdadera identidad estaba en ser un reflejo del amor y la gloria de Dios para todos los pueblos alrededor. Así, el eco de esta historia resonó a través de las generaciones, recordando a todos que la unidad y la obediencia son el camino hacia la redención, y que el pacto de Dios se cumple a través de aquellos que confían en su poder. No temáis, porque yo estoy con vosotros. Isaías 41:10. Ahora, querido lector, este es el momento de poner en práctica estas lecciones de fe y obediencia en tu propia vida. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que cambiarán tu perspectiva. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar esta verdad. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante, y no te olvides de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es invaluable en la propagación de esta luz.